Hoy día estamos en el segundo tema de nuestra serie, Confort en medio del caos. Confort en medio del caos. Vamos a orar. Padre bueno, estamos delante de ti en este momento, Señor, para poner nuestros pensamientos en ti, para poner nuestro corazón en ti, Señor. Padre, necesitamos mucho de tu obrar en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Sé tú con nosotros en este momento. Prepara nuestro corazón para que nuestro corazón reciba tu palabra. Prepara nuestra mente para que esté atenta a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Padre, sé tú obrando en este lugar, sé tú llenando este lugar de tu presencia. Sé tú, Señor, con nosotros. Obra en cada uno de los que estamos ahorita listos para abrir tu palabra y para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Había 3 personas que se encontraban en una isla solitaria. Esas 3 personas estaban caminando, sufriendo de una profunda soledad. Uno de ellos se encontró con una lámpara y la levantó, y cuando la tocó salió un genio. Y el genio le dijo a esa persona: pídeme un deseo. Inmediatamente estaba diciendo: estoy solo, estoy aquí solo, así que lo que quiero pedir es regresar a mi casa. Deseo concedido, le dijo el genio. Inmediatamente apareció en su casa con su familia, nuevamente ver a las personas. El genio ve a la segunda persona y le dice: ¿y cuál es tu deseo? Y le dice: mi deseo es el mismo, yo también quiero ir a mi casa. Deseo concedido. Y en ese mismo momento desapareció de la isla y apareció en su casa. Y el genio se acerca al tercer hombre y le dice: ¿y cuál es tu deseo? Me siento muy solo. Deseo que mis 2 amigos regresen ahora mismo acá a la isla. Y el genio le dijo: deseo concedido. Y sus amigos regresaron a la isla. Hoy día vamos a hablar acerca de la soledad. Vamos a hablar acerca de la soledad. Hay una gran diferencia en lo que es estar solo y sentirse solo. Estar solo es un estado físico donde no tengo otras personas que me rodean. Pero sentirme solo es un estado emocional, donde yo me siento abandonado, me siento desconectado de otros. Y los estudiosos dicen que cuando alguien se siente con este sentimiento de soledad, tiene un sentimiento de desesperanza. Hay una diferencia entonces entre lo que es estar solo y sentirse solo. Ahora es bueno en ciertos momentos estar solo. Por ejemplo, uno necesita buscar a Dios en un tiempo de soledad y uno busca a Dios en soledad. Y está bien buscar a Dios en soledad. También en compañerismo con otros. También nosotros a veces necesitamos tomar decisiones importantes. Y para poder reflexionar necesito estar a solas para poder reflexionar en la decisión que voy a tomar. Pero el sentirse solo es un estado emocional, algo que nos acompaña y nos trae aflicción a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Por qué nos sentimos solos? Porque no tenemos conexión profunda con otros. Puedes estar casado y sentirte solo. Puedes estar en una reunión con otros y aún puedes sentirte en soledad. Hay gente inclusive que ha llegado a la cima, ha logrado el trabajo que soñaba, ha logrado el ingreso económico que ha soñado, pero en ese proceso se empezó a desconectar de las relaciones importantes y cuando termina y voltea se siente solo, aunque logró todo, pero se siente solo porque se desconectó de otras personas. Mucha gente ha experimentado profunda soledad en estos 14 meses que hemos estado sufriendo de la pandemia. El Centro de Control de Prevención de Enfermedad mostró que el 63%,
63% de los jóvenes adultos, dicen que haber experimentado depresión y ansiedad por causa de sentirse solos. 63%. En el 2018, el 50% de la población de Estados Unidos dijo que sintieron en algunos momentos soledad. Pero en los últimos análisis que se ha hecho, de cada 3 estadounidenses, 1 dice sentir profunda soledad de manera habitual. La Administración de Servicios y Recursos de Salud dice que el 43% de los adultos se sienten solos de forma habitual. Es decir, es un problema en adultos, es un problema en jóvenes, este sentimiento de soledad. ¿Sabías que hay un 45% de mayor riesgo de mortalidad en las personas adultas que experimentan o sienten soledad? Dicen que el sentimiento de soledad es como fumar 15 cigarrillos en un día. Imagínate el daño que la soledad causa al corazón del ser humano. Ahora, todos nosotros que vivimos acá tenemos que ser conscientes de algo. Tenemos cosas muy hermosas en esta nación, pero también vivimos en una sociedad individualista. Y una sociedad donde nos impulsa a vivir de manera individual y sobrevivir de manera individual sin conexión con otros. Y en este tiempo de pandemia eso se agudizó más. El día de hoy más gente compra por online, no necesita ir a una tienda. El día de hoy la gente estudia de manera virtual. El día de hoy hay gente que ha trabajado desde casa y dejaron de conectarse con sus compañeros de trabajo. El día de hoy hay gente que ya no asiste a la iglesia porque la ve por online y está perdiendo la conexión de lo que es la comunión con otros. Quiere decir que poco a poco esta sociedad nos puede impulsar a aislarnos de los demás y podemos experimentar una profunda soledad. Ahora, varios personajes en la Biblia experimentaron sentimientos de soledad. Pablo un día dijo, me siento solo, todos me abandonaron. Jacob se sintió solo y peleó con Dios. Jonás se sintió profundamente solo en medio de la crisis terrible que estaba experimentando, huyendo de Dios. Job experimentó soledad. Si estos hombres de Dios experimentaron soledad, nosotros también vamos a experimentar soledad en algunos momentos de nuestra vida. Quizá hoy estás experimentando soledad. Quizá en tu vida matrimonial tú experimentas soledad porque no tienes una relación saludable con tu esposa. Quizá estás experimentando soledad porque tus hijos ya crecieron y ya se desconectaron de la casa, de esa relación antigua en la que tú tenías. Quizá tú estás experimentando soledad porque tus padres están ausentes en tu vida. Quizá estás experimentando soledad porque ya no tienes ese compañerismo que antes tenías con tus amigos. ¿Qué hacer cuando caemos en soledad? ¿Cómo debemos enfrentar la soledad? La gran mayoría lo que hace frente a la soledad es aislarse más y sentir más profunda soledad. Pero hoy día vamos a aprender en David cómo él enfrentó la soledad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 25. Vamos a centrarnos hoy en un salmo maravilloso que escribió David, el capítulo 25, versículo 16. Salmo capítulo 25, versículo 16. Y dice así: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro, ¿cómo? Solo y afligido. David está siendo sumamente vulnerable, sumamente honesto con los demás y está describiendo cómo se encuentra. Y está utilizando la palabra solo. Él se encuentra realmente en un estado emocional. No solamente está diciendo me encuentro solo. Él estaba rodeado de mucha gente. Él era un rey, siempre rodeado de personas, pero en medio de su vida él experimenta profunda soledad.
Y él se describe así, cómo está viviendo ahora. Y aún más, él dice que él se encuentra también afligido. Está pasando por momentos de dificultad, está pasando por momentos de aflicción, de conflictos que están ocurriendo en su vida. Esa palabra afligido significa gravemente afectado. Así que David está describiendo aquí a él mismo en una situación de abandono. David se siente miserable y está siendo honesto y quedó registrado en la Biblia para que tú y yo sepamos que en un momento de su vida David se sintió miserable, solo, abandonado y lleno de problemas. Ahora David se va a encargar de explicarnos cuáles son las aflicciones que están trayendo a su corazón. Y vamos a ver el versículo 17 y versículo 18. Y ahí dice lo siguiente: crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones, fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Aquí David está describiendo tres aflicciones, tres tipos de aflicciones que hay en su vida. La primera, dice angustias que se encuentran ¿dónde? En mi corazón. Quiere decir que habían problemas, conflictos internos. Él tenía momentos de conflictos internos y que los generaba angustia, momentos de conflictos, momentos de confusión en su vida. Segundo tipo de aflicción que va a describir David, y eso lo describe con tres palabras. La primera es tribulaciones, la segunda es aflicción y la tercera es penurias. Y aquí ya no está hablando de conflictos que hay en su corazón. Aquí está hablando de problemas externos que han llegado a su vida. El segundo tipo de conflictos que David está experimentando, están llegando tribulaciones, aflicción y penurias. Cosas serias están llegando a su vida. Entonces, primero era conflictos internos, segundo, conflictos externos, problemas fuertes que llegaron a él, y en tercer lugar, él pide por sus pecados, conflictos espirituales. Así que David, cuando describe cómo se encontraba, él por todos lados dice: estoy mal internamente, estoy mal porque me han llegado muchos problemas y estoy batallando con problemas espirituales, con conflictos espirituales. Así que David está describiendo, aunque no nos da específicamente qué está ocurriendo, sí nos da de manera general todo lo que se le cayó a David: problemas en su corazón, problemas externos y problemas espirituales. No sé cómo se encuentran ustedes hoy en su vida. Espero que se encuentren bien, pero si hay alguien que se puede identificar con David, hoy día vas a aprender acerca de cómo David enfrentó eso que él está describiendo, y los que nosotros no estamos viviendo eso hoy, en algún momento que enfrentaremos eso, aprenderemos esta lección para usarla en nuestra vida. Ahora, David nos va a dar un detalle en el versículo 19 de lo que le genera dolor y sufrimiento. Y mira lo que dice acá. Mira cómo se han multiplicado, ¿quiénes? Mis enemigos. Y cuán violento es el odio que me tienen. Ya en los primeros versículos del capítulo 25, ya David había mencionado enemigos. Pero ahora quiero que notes qué es lo que David dice. Se han multiplicado. Quiere decir que él ahora está enfrentando no solo un enemigo, no solo dos enemigos, sino una cantidad de enemigos contra su vida. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿No te has sentido no solo atacado por una situación, sino atacado como una ametralladora? Pues eso se estaba sintiendo David. Se han multiplicado mis enemigos. La palabra enemigo significa alguien que me busca hacer daño. Alguien que quiere hacer algo contra mí. Eso es lo que David está describiendo aquí. Hay mucha gente que me quiere hacer daño. Y David sabía que no solamente le querían hacer daño, sino lo querían matar.
Y ese era lo que cargaba David en su corazón. Y David va a describir un poco cómo eran sus enemigos, cuáles eran las características de sus enemigos. Y dice, mis enemigos eran ¿qué? Violentos. Ahora, qué bueno es si tienes enemigos que son débiles. Pero los enemigos que enfrentaba David eran violentos. Frente a enemigos violentos, uno tiene una sensación de temor. Aún más, dice David que ellos tenían odio contra David. O sea, David percibía de parte de esos enemigos odio. Respiraba el odio de los enemigos contra él. Así que David está describiendo una situación bastante seria. Ahora, frente a esta situación donde David está describiendo sentirse solo, sentirse afligido, sentirse realmente conflictivo por todos lados, ¿qué hace David? ¿Qué hace en medio de esta soledad? ¿Qué hace en medio de esta aflicción? Versículo 19 es el que hemos leído, pero vamos a leer ahora el versículo 16 para regresar a entender qué es lo que hace David frente a esta situación. Y dice así: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. ¿Qué es lo que David está haciendo en medio de la aflicción, en medio del sentirse solo y abandonado? Gente cuando se siente solo y abandonado, que todo va contra la persona, como David estaba describiendo, hasta se enojan con Dios y se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. ¿Qué es lo que David hizo en medio de esta circunstancia difícil, conflictiva, lleno de enemigos, gente que lo quiere dañar? ¿Qué decisión tomó David? Dice, vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. David está buscando a Dios en oración. En medio de la soledad, en medio de la aflicción que él está experimentando, David tomó una decisión. Voy a buscar a Dios. Voy a orar, voy a clamar a Dios. ¿Y qué es lo que le va a pedir? Vuelve a mí tu rostro. Mírame, Dios. Mírame cómo me encuentro. Mira mi soledad. Mira las aflicciones en las que me encuentro. Y luego, pero luego dice algo. Y tenme compasión. ¿Y sabes por qué le pide compasión a Dios? Porque sabe que Dios es compasión. Porque sabe que Dios es misericordioso. Por eso él con toda confianza, en medio de la circunstancia que está viviendo, él busca a Dios y clama por misericordia de Dios. Clama por compasión de Dios en medio de su soledad, en medio de su aflicción. No se aísla, no se aleja, sino busca a Dios con seriedad y busca a Dios porque sabe que el Dios que tiene es un Dios bueno. El Dios que él tiene es un Dios bueno. Ya en un versículo anterior, en el versículo 7 específicamente, David dijo, Señor, eres bueno. ¿Quién lo está diciendo? ¿Alguien que está experimentando todo, que todo le va bien? No, lo está diciendo David, un hombre que está experimentando soledad. Se siente solo, abandonado, sin nadie, no tiene conexión profunda con nadie. Un hombre que está experimentando aflicción, él hace una afirmación tremenda. En medio de esa circunstancia, él afirma y dice, Dios, tú eres bueno. Y como él sabe que Dios es bueno, él decide buscar a Dios en oración y clamar por la compasión, por la bondad de Dios. ¿Tú sabes que Dios es bueno? Si sabes que Dios es bueno, debes buscarlo a Dios en oración. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer una práctica y vamos a repetir, Dios es bueno 3 veces. Voy a tomar agua para hacerlo con fuerza. Ok, juntos. Dios es bueno, lo vamos a repetir, pero 3 veces.
Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso es algo que debemos tenerlo en nuestro corazón. Y David sabía que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, yo lo puedo buscar y puedo pedir su bondad en mi vida. Cuando David se sintió solo, ponme la siguiente lámina, cuando David se sintió solo y afligido, ¿qué hizo? Buscó a Dios en oración, confiando que tiene un Dios compasivo. Cuando David experimentó esa soledad y esa aflicción en su vida, no se alejó de Dios, sino buscó a Dios en oración, sabiendo que tiene un Dios compasivo que va a obrar en su vida. Mira lo que dice el Salmo 25, versículo 20 y versículo 21. Mira lo que sigue orando David. Esta es una oración que está haciendo David. Primero le pidió que lo mire, que mire lo que él está ocurriendo. Mírame con compasión, pero sigue hablando David y ahora dice: protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. David está diciendo algo a Dios en ese momento. Está clamando a Dios por protección. Protege mi vida. En medio de lo que él está viviendo, él sabe que Dios lo puede proteger. En medio de lo que está ocurriendo, en medio de los enemigos violentos que tiene, él tiene el mejor protector, que es Dios. Y por eso él dice: protégeme, protege mi vida. Cuando tú te sientas abandonado, cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas que el mundo se viene contra ti, tú tienes un Dios que desea ser tu protector. Un Dios al que tú le puedes decir: protege mi vida, sé mi protector. Rescátame y no permitas que sea avergonzado. No solamente David está pidiendo protección, sino David está esperando el obrar de Dios en medio de lo que está ocurriendo. No permitas que sea avergonzado. Tú vas a obrar en medio de lo que estoy viviendo. No seré avergonzado, porque en ti busco refugio. Tú, Dios, eres el perfecto refugio en medio de la soledad y en medio de la aflicción. Mucha gente busca refugios equivocados cuando se siente solo, cuando se siente afligido. Pero el mejor refugio y el perfecto refugio es Dios en medio de la soledad. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. La palabra esperanza significa que él está confiando en que Dios va a obrar. En medio de su aflicción, en medio de su sentimiento de soledad, él tiene esperanza. Quiero que notes eso. No se da por abandonado. No se aleja, no se aísla de Dios, sino pone su esperanza en Dios en medio de lo que está viviendo. Dios es el refugio perfecto para ti y para mí. No hay mejor refugio que Dios en medio de la vida que podamos estar enfrentando. Cuando estás cerca de Dios, estás en el refugio de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, estás fuera del refugio de Dios. David dijo en el versículo 3, 25:3. Vamos a poner ahora el 25:3. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Jamás. Mira lo que está diciendo un hombre que experimenta soledad. Un hombre que experimenta dificultades en la vida. Quien en ti pone su esperanza jamás, nunca será avergonzado. Dios nunca abandonará a su hijo. Dios nunca abandona a su hija. Dios siempre nos acompaña y promete protegernos en toda
circunstancia. Ahora, un salmo muy similar, el Salmo 34, vamos a leer el versículo 4, Salmo 34, versículo 4, y dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Algo que David experimenta cuando estuvo buscando a Dios en medio de esa soledad y en medio de esa aflicción es que el Dios que tenemos responde nuestras oraciones. Él me respondió, pero no solamente me responde, sino Él obra en mi vida interna. En medio de la soledad y en medio de la aflicción nos llenamos de temor. El temor viene a nuestra vida. Pero Dios quiere obrar en tu corazón, en mi corazón, y Él promete librarnos de todos los temores. Ese es el Dios al que podemos acudir, el Dios que va a actuar en nuestra vida. No vemos aquí a David cayendo en depresión por sentirse solo, por sentirse afligido. Algunos cuando se sienten solos se aíslan más y terminan lastimándose más. Algunos cuando se sienten abrumados por los problemas de la vida dejan de asistir a la iglesia y terminan dañando su vida espiritual. Cuando a algunos le llegan problemas serios a la vida por diversos lados, dejan de servir a la iglesia y dejan de conectarse con otros, enfriando su vida espiritual. He escuchado decir a algunos: cuando arregle mi relación con Dios, empezaré de nuevo a asistir a la iglesia. Esa es algo que lo he escuchado en diferentes lugares. Cuando logre un balance en mi vida, volveré a servir al Señor. Estas son mentiras del diablo, que las siembra en la mente de nosotros para mantenerte aislado. Cuando tú logres balance, ¿cuándo vas a lograr el balance perfecto en la vida? Nunca. Nunca. Nunca vamos a lograr el balance perfecto. En medio de nuestro desbalance, quien nos sostiene, ¿quién es? Dios. En medio de los momentos de soledad, en los momentos de aflicción, el que nos sostiene es Dios. Y Él nos llama a seguir conectados con Él y nos llama a seguir conectados con la iglesia. Si te desconectas, el enemigo consigue aislarte y traer un sentimiento de soledad en tu vida. David experimentó problemas muy fuertes, muy serios, internos, externos y espirituales. Pero en medio de todo eso buscó a Dios. Cuando te sientas solo y afligido, busca a Dios en oración, confiando que tienes un Dios compasivo y protector. No solo compasivo, sino como David dijo: protege mi vida. Quiere decir que él sabe que tiene un Dios protector. Entonces, cuando te sientas solo y cuando te sientas afligido, es el momento de buscar a Dios en oración con más fervor, confiando en que tenemos un Dios compasivo y protector. El camino para enfrentar la soledad y las luchas de la vida es buscar a Dios en oración. Es tomar la decisión de caminar y acercarme a la presencia de un Dios compasivo y protector. Generalmente, creo que ya lo he dicho y lo repito, ¿qué ocurre cuando alguien se siente solo y se siente abrumado por los problemas de la vida? La mayoría caen en tristeza profunda o se aíslan más. Y lo que es seguro es que no sienten en su corazón y en su mente pensar en otros. ¿No es cierto? Cuando alguien está afligido, cuando alguien se siente solo, pues ¿qué va a estar pensando en otros? Pero quiero que mires algo. Quiero que mires cómo termina este salmo. Mira el versículo del 25, el versículo 22. Y esta es la forma que me sorprendió cómo terminó David hablando de cómo enfrentó su soledad. El versículo 22 dice David: libra, oh Dios, a mí, pobre David, de todas mis angustias. Qué interesante. Había estado orando por él. Pero cuando alguien se enfoca en Dios y se sostiene en Dios en medio de la soledad y la aflicción, está siendo capacitado para también identificarse con la angustia de otros. Y aquí David dice: libra. Esta palabra libra significa libéralos de aflicción.
Sácalos de los conflictos, sácalos de los problemas. ¿A quién? A Israel. ¿Por quiénes está pensando un hombre que está experimentando soledad y experimentando conflictos? Está pensando en toda una nación. Es como que tú hoy día estuvieras pensando y sintiendo una carga por todo México. ¿Cuánta población es todo México? Como si estuvieras sintiendo una carga por todo Brasil. ¿Cuánta población es Brasil? Como si estuvieras sintiendo una carga por todo Venezuela. ¿Cuánta población es Venezuela? Sintiendo una carga por toda la población americana de Estados Unidos. Una población grande. David, en medio de su soledad y en medio de su aflicción, él tomó una decisión. No me voy a aislar de Dios. No me voy a alejar de mi pueblo. Que es lo que generalmente el enemigo usa como astucia para engañarnos. Cuando te sientes solo, te dice, quédate más solo. Y no te das cuenta que eso viene de él. Cuando te sientes afligido, aléjate de todos. Y eso trae mayor soledad al corazón del ser humano. Y mira cómo se ha descrito, cómo se encuentra la sociedad de hoy, viviendo profunda soledad. En medio de eso, David decidió buscar a Dios en oración, clamar a Dios, sabiendo que tiene un Dios compasivo y protector. Y él pide por toda Israel que lo libre de ¿qué? Angustias. Esa palabra significa serios problemas. Están trayendo dolor a la gente. Solo alguien que toma la decisión de buscar a Dios en medio de su soledad y en medio de sus aflicciones, es en ese momento Dios te capacita para interceder por otros, para orar por otros. Qué tremendo ejemplo David nos está dando en medio de lo que él estaba viviendo. No se quedó enfocándose en su soledad, no se quedó enfocándose en sus diversos problemas, no se quedó enfocándose en sus luchas espirituales, se identificó con el dolor de otros, con el sufrimiento de otros y empezó a orar seriamente por otros, por el dolor de otros. El camino frente a la soledad y a la aflicción es el orar más. Así que no hay nada mágico que les estoy diciendo en esta mañana o en esta tarde ya. Es el camino para enfrentar la soledad y la aflicción es orar más. ¿Cómo es tu vida de oración? A veces debemos recordar la importancia de la oración. Hay alguien que me regaló esta taza, no recuerdo quién me regaló esta taza. Saben que me gusta tomar té y me han regalado varias tazas. Esta la tomé hace 2 o 3 semanas, la bajé del bookcase y la cambié por otra taza y me encantó. Porque cuando la puse frente a mí para tomar mi tecito, encontré un recordatorio. Pray without ceasing. Ora sin cesar. Y sinceramente en ese momento fue un golpe contra mí. Porque me di cuenta de cuán importante es la oración constante. La oración debe ser cultivada en nuestra vida. Y luego volteé y me encantó más. Oración changes everything. La oración cambia todo. Cuando nos sentimos solos y afligidos, pensamos que nuestro mundo se cae. No vemos salida. La oración lo cambia todo. El buscar a un Dios que quiere extender su bondad sobre tu vida, su misericordia sobre tu vida, vas a poder tener esa expectativa de ver el obrar de Dios en medio de tu vida. No les voy a regalar a cada uno de ustedes una taza que diga orar sin cesar. Lo siento. Pero
acá tienen, espero que todos ustedes han recibido esta tarjetita. ¿La pueden sacar? Saquen la tarjetita. ¿Qué dice? Orar sin cesar. No dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Ya me estoy quedando sin César. Orar sin cesar. Usa algo de recordatorio. Yo te doy esto como una ayuda. Ahora quiero pedirte algo. Usa esta tarjeta y ponlo en un lugar visible para que cada vez que lo veas recuerdes que la oración es algo que debes cultivarlo constantemente en tu vida. Orar sin cesar. Ponlo en algún lugar y busca a Dios. Cuando tú busques a Dios en oración, Dios te va a capacitar para que oremos no solamente por nosotros, sino también para que nos identifiquemos con los problemas que otros enfrentan. Dios te ha puesto en la familia de Ventry en Español para que seas bendecido, pero también para que bendigas a otros, identificándote a través de la oración con los problemas que otros enfrentan en la vida. Entonces, hay dos caminos que hoy quiero animarte. El primero es orar por ti, orar por tu vida, orar por protección. Pero el segundo es orar por otros. Vamos a ponernos de pie para repetir y recordar que tenemos un Dios bueno. Dios es bueno. Y vamos a cantar, Dios es bueno. Esa es una canción maravillosa que nos debe hacer recordar que tenemos un Dios bueno al que podemos acercarnos y que va a obrar en nuestra vida. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su gracia me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Sí, Señor, tú eres un Dios bueno, bueno, bueno. Y queremos, Padre, siempre reconocer tu bondad, tu compasión, tu protección, tu amor. Tú eres un Dios que manifiestas tu compasión y misericordia sobre nuestras vidas. En medio de lo que podemos experimentar,
nosotros podemos buscarte y saber con toda seguridad que tú vas a obrar. Saber con toda seguridad que tú eres el refugio perfecto para nuestra vida, que tú eres la roca que sostiene nuestra vida. Padre, levántanos para buscarte en oración en medio de lo que vivimos, en medio de lo que ocurre en nuestra vida. Que podamos recordar que la oración lo cambia todo. Que podamos recordar que la oración es algo que debe ser cultivado cada día de nuestra vida. Cada momento que tengamos una oportunidad es un tiempo para poder buscarte, para poder clamar a ti, para poder ponernos delante de tu presencia. Y no solamente por nosotros, sino por aquellos que nos rodean, por aquellos que sufren, por aquellos que experimentan momentos de dificultad. Que podamos realmente, Señor, no solamente centrarnos en nosotros, sino también mirar el dolor de otros y poder clamar por otros. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que en medio de la soledad y la aflicción, el camino no es aislarnos, sino el camino es buscarte más. El camino es orar más. El camino es derramar nuestras oraciones delante de ti. El camino es orar por otros. Padre, ayúdanos a realmente cambiar nuestra vida de oración. Que nuestra vida de oración sea con más intensidad. Que nuestra vida de oración sea con más búsqueda de tu presencia. Que realmente la oración sea una prioridad porque nos permite conectarnos contigo. Nos permite llegar a tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese ejemplo maravilloso de la vida de David. De cómo en medio de lo que él vivió, él decidió buscarte. Hoy, todos los que estamos aquí, salgamos de aquí decididos en buscarte a través de la oración. Gracias por este día que nos regalas. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en Jesús. Amén. Amén.